vamos a comenzar con este ejercicio que es del examen parcial, que nos piden calcular un estimador de parámetro θ usando el método de máxima verosimilitud y luego estudiar la consistencia, que eso la veremos a ver qué ocurre. Entonces, como me han dado una función de densidad, variables aleatorias idénticamente distribuidas e independientes, es decir, tengo una muestra aleatoria, según esta función de densidad, lo que voy a calcular es la función de máxima verosimilitud asociada. Entonces, comenzamos obteniendo lo que solemos llamar la L mayúscula. ¿Tú qué pones primero? ¿El X vector y luego el θ o el θ y luego el X vector? X vector θ. Vale, X vector, coma o punto y coma. ¿Qué sueles poner tú? Coma. Vale. Coma. Θ. Yo sé que por definición esto es el producto desde el I igual a 1 hasta n de las funciones, en este caso, de X sub I. Exacto. Que sería el producto desde el I igual a 1 hasta el n del θ partido X sub I más 1 por la función indicador en intervalo 0. Esta exponencial es simplemente elevado a 1 partido por θ, lo vamos a escribir mejor así, Vale. menos 1 en el punto X sub I. ¿De acuerdo? Vale. Cosa que puedo sacar, bueno, pues puedo sacar un θ elevado a n. Abajo, ¿qué me quedaría? Me quedaría el producto desde I igual a 1 hasta n del X sub I más 1. Y luego también tendría el producto desde el I igual a 1 hasta n de las funciones indicadores. 0 elevado a 1 partido por θ menos 1 de los X sub I. ¿Vale? Sí. Muy bien. Entonces ahora tenemos que determinar qué hacemos. Normalmente, cuando tengo productos, ¿qué me gusta hacer? Tomar logaritmos, ¿verdad? Sí. Entonces, tomamos logaritmo en la expresión anterior. Claro, ¿y eso qué nos lleva? Nos lleva a nosotros a que el logaritmo de la función L del X vector, θ, ¿quién sería? Sería el n veces logaritmo de θ menos, aquí me quedaría el logaritmo del producto, que si utilizo las propiedades sería la suma desde I igual a 1 hasta n del logaritmo de los X sub I más 1. Y luego aparecería aquí más la suma desde el I igual a 1 hasta el n del logaritmo de las funciones indicadores en el 0 elevado a 1 partido por θ menos 1 en el punto X sub I. ¿De acuerdo? Vale. Claro, ¿qué nos gustaría hacer? Nos gustaría derivar, ¿verdad? Lo que pasa es que nos tenemos que fijar en estas funciones indicadores antes, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí no tengo el θ como la variable de la función indicador, sino que está en el intervalo. Sí. Entonces no es que diga, bueno, yo derivo, no, porque el θ no está apareciendo en el intervalo. O sea, no está apareciendo aquí como la variable, sino como el intervalo. Entonces es distinto. Entonces, vamos a estudiar qué ocurre con las funciones indicadores. Porque suelen dar problemas a veces y ahí tenemos que tener cuidado con ellas. Entonces, si nos fijamos, yo tengo el producto desde I igual a 1 hasta n de la función indicador en intervalo 0 elevado a 1 partido por θ menos 1 del punto X sub I, ¿verdad? Sí. Y la función indicador o vale 0 o vale 1. Y como tengo un producto de 0 y 1, esto puede valer 1 o puede valer 0, ¿verdad?
Claro. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que valga 1? Para que valga 1, todas las funciones indicadas deben valer 1. Mm. ¿Y eso qué significa? Que todos los x sub i tienen que estar entre 0 Y y el... e elevado a 1 el... partido por tita menos 1, ¿verdad? Sí, Y esto es para todo i igual a 1, 2, hasta n. Mientras que vale 0 en otro caso. claro. Claro, pero aquí que decimos, bueno, es que tengo una variable aleatoria donde de la x no me han dicho nada más que están estos intervalos, ¿verdad? Entonces, si nos venimos aquí, ¿qué debe ocurrir? Esto yo puedo reescribirlo diciendo que, hombre, si todos los x sub i tienen que ser mayores que 0, en particular es suficiente que el mínimo de los x sub i sea mayor que 0, ¿verdad? Sí, Si todos los x sub i tienen que ser menores que e elevado a 1 partido por tita menos 1, es suficiente decir que el máximo de los sí. x sub i tiene que ser como Menor. menor que e elevado a 1 L. partido por tita menos 1. ¿Se entiende? Sí, 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 lo voy entendiendo. ¿Eso qué significa? Que entonces podemos reescribir la función indicador anterior como, bueno, pues tengo que este producto desde i igual a 1 hasta n de las funciones indicadores del intervalo 0 e elevado a 1 partido por tita menos 1 del punto x sub i se puede escribir como el producto de funciones indicadores, donde en un lado estoy diciendo que el mínimo de las x sub i tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Sí, Entonces podríamos escribir aquí la función indicador en intervalo 0, más infinito de el mínimo de las x sub i, ¿verdad? sí. Y por otro lado, podría venirme a que el máximo tiene que ser más chico que el elevado a 1 partido por tita. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué me está diciendo? Claro, que en realidad, si yo hago cambios aquí, ¿verdad? Podría pasar el 1 sumando. Sí, Podría decir que el máximo de las x sub i más 1 sea menor que el elevado a 1 partido por tita. sí. Podría decir entonces, tomando el logaritmo, que Mm. el logaritmo del máximo de los x sub i más 1 sea menor que 1 partido por tita, ¿verdad? Y por último, invirtiendo la desigualdad, ¿verdad? Que el tita sea más chico que 1 entre el logaritmo, ¿verdad? Sí, Pero aparte el tita tiene que ser mayor que 0, por definición. Por lo claro. tanto, podría escribir aquí la función indicador de 0 y era 1 partido el logaritmo De lo máximo. del máximo del x sub i más 1, ¿verdad? Sí. De el tita. ¿Por qué hacemos esto? Porque de este modo hemos obtenido que mi función de máxima verosimilitud asociada, ¿por quién está dada? Por el tita elevado a n partido el producto desde el i igual a 1 hasta n del x sub i más 1, pero en lugar de poner el producto de las funciones indicadores, pongo la función indicador en intervalo 0 más infinito mínimo Ah, de x sub i, vale, vale, vale. y esto, como no depende de tita, siempre
debe cumplirse para que tenga sentido. Sí. Y por otro lado tengo aquí la función indicador en intervalo 0, 1 partido, el logaritmo del máximo de las x sub i más 1 evaluado en tita. Ya he conseguido que el tita aparezca en la variable y no en el intervalo. Ahora si quiero podría derivar. O podría darme cuenta de que esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es una función creciente en la variable tita, ¿verdad? Porque es tita elevado a n, y la potencia que elevado a n es una función creciente. Sí. Abajo tengo una constante, que es este producto de los x sub i más 1, lo que sea, eso es un número, como si fuese 8. Una función indicador que no depende de tita, que es 0 o 1, ni pincha ni corta, ¿verdad? Nada. Y un intervalo. Y una función creciente en un intervalo, donde alcanza su máximo. ¿En el supremo? En el sí. Porque... No. Pero ¿en qué extremo del intervalo alcanza una función creciente su máximo? En ese valor, ¿no? El que tú estás señalando. En el derecho, exactamente. Sí. Entonces esto ya es por razonamiento, no es porque tengamos que derivar y calcularlo, sino que decimos, pues como tengo función creciente en un intervalo, alcanza su máximo en el extremo derecho. Es decir, que el tita gorrito de máxima verosimilitud no es otra cosa que 1 partido el logaritmo del máximo de las x sub i más 1. ¿Fácil o difícil? A mí ahora mismo, hombre, me resulta un poco difícil. Aquí lo único, hombre, piensa que es un ejercicio de examen y entonces aquí estaba esta trampa hecha para que no te pusieses a derivar. Claro. Pero en clase hemos hecho algunos ejercicios similares, sobre todo con las uniformes, en intervalos 0 tita o menos tita medio, que eso hay que tener cuidado porque tenemos que hacer este tipo de razonamiento. Tenemos que fijarnos en la función de la función indicador en el intervalo en el que está definida. Y normalmente hay dos casos. Caso en el que la función indicador, el tita ya está en la variable, entonces yo derivo y hago las cuentas. O Sí. cuando no. ¿De acuerdo? Piensa que si yo hubiese tenido esta cuenta, ¿verdad? Aquí voy a poner nota. Vale. Tomando el logaritmo, ¿qué nos hubiese quedado? Claro, aquí tendríamos que tengo el logaritmo de la función L del x, tita, que sería igual al n logaritmo de tita menos el sumatorio desde el i igual a 1 hasta n del logaritmo del x sub i más 1 más el logaritmo de esta función indicador e intervalo 0 más infinito del mínimo de la x sub i. Y ten en cuenta que cuando aquí aparece la función indicador de este tita, lo que te está diciendo es que esto es una función definida en este intervalo, ¿verdad? Que le ponemos como función indicador, o también puedo poner esto es válido si tita pertenece al intervalo 0 abierto, 1 partido, el logaritmo del máximo del x sub i más 1, ¿verdad? Sí. Y ya calcularíamos la derivada, ¿verdad? Claro. Y diríamos, pues entonces la parcial respecto de tita de esta función logaritmo del L del x muestra tita, ¿quién sería? N partido por tita, Sí. fuera y fuera, ¿verdad? O sea, simplemente n partido por tita. Claro. ¿Vale? Pero esto está definido si
el tita está en ese intervalo, ¿verdad? En ese 0, 1 partido logaritmo del máximo del x sub i más 1. Sí. Y esto ya dice, bueno, ¿y esto cuándo se hace 0? Pues en el partido por tita no se hace 0 nunca, ¿verdad? No. Y entonces no tiene máximo. ¿Cuál es la trampa? Piensa que esto es una función de una variable. Si yo tuviese dado la función f de x igual a x elevado a n, o bueno, en este caso al logaritmo, ¿vale? Vale. Al logaritmo de x en un intervalo con x que está entre 2 y 5, uno dice, vale, ¿cuál es el máximo de la función logaritmo? Si yo me olvido de esto, estoy cogiendo el máximo de la función logaritmo, y la función logaritmo siempre es creciente, no tiene máximo, ¿verdad? Claro. Claro, eso es lo que está pasando aquí, que lo calculo y digo, pues no se hace 0 nunca, pero es que se me está olvidando usar que esto está definido en un intervalo, Claro, claro. que es este intervalo de aquí. Y entonces en realidad ahí no uso la derivada de ese modo, sino que digo, espérate, es que una función en un intervalo, Sí. hay varios puntos que pueden ser extremos relativos. Donde la derivada salga 0, que son los puntos críticos, no hay ninguno. Pero es que hay otros puntos críticos, que son los extremos del intervalo, o donde la derivada no exista. Y precisamente aquí lo que tengo que considerar son los extremos del intervalo. ¿Se entiende? Y eso es Sí. lo que se nos olvida. Que los máximos y mínimos no son simplemente los puntos donde la derivada salga 0, los puntos críticos, sino que hay más tipos de extremos relativos, de máximos y mínimos. Y aquí precisamente me lo han puesto para que usemos eso. ¿De acuerdo? Es decir, Claro. que nuestro estimador de máxima verosimilitud lo tenemos aquí. ¿Vale? Vale. Muy bien. Esa es la trampa que tiene este ejercicio, ¿sabes? A ver, ¿qué más nos piden ahora? El 8. Pero en este Dime, problema había otra cosa, la ¿qué me consistencia. pide? Vale, la consistencia. Vale. Para la consistencia, sí. Aquí. Entonces, queremos estudiar ahora. Estudiar la consistencia de el tita gorrito de máxima verosimilitud, donde hemos calculado que el tita gorrito de máxima verosimilitud, ¿quién era? Era este 1 partido el logaritmo del máximo de las x sub i más el 1, ¿verdad? Ahora, deberíamos saber, o de teoría además, que tenemos un resultado que nos dice, bueno, ¿qué significa consistencia? O bien estudiar la convergencia en probabilidad del tita gorrito, o bien estudiar convergencia casi seguro del tita gorrito. Y lo que nosotros sabemos es que cuando tenemos estimadores obtenidos por el método momento, las cosas son consistentes. Cuando tenemos cosas con máximos y mínimos, no nos van a salir consistentes. O bien porque lo sabemos de teoría, o bien porque decimos, bueno, ¿qué teníamos que hacer? Estudiar la distribución de esto, ¿verdad? Porque yo quiero saber qué distribución tiene, a ver si es una distribución conocida y puedo hacerle algo. Entonces, aunque sabemos que máximos y mínimos no nos salen consistentes, podemos estudiar su distribución. Y si bueno, ¿y este tita gorrito de máxima verosimilitud qué está haciendo? ¿Qué le pasa exactamente? Pues decimos, bueno, pues vamos a estudiar su distribución f de, yo qué sé, podemos poner un punto t. Sería la probabilidad de que el tita gorrito de máxima verosimilitud sea menor o igual que el t. Que esto sería la probabilidad de que, y aquí tendríamos este 1 partido el logaritmo
del máximo de los x sub y más 1 sea menor o igual que t. Tomamos, bueno, pasamos al revés, ¿verdad? Hicimos esta propiedad de que el t, bueno, de que el 1 partido por t sea menor o igual que el logaritmo del máximo de las x sub y más 1. Tomamos exponencial, probabilidad de que e elevado a 1 partido por t sea menor o igual que el máximo de las x sub y más 1, Sí. que esto es la probabilidad de que el máximo de las x sub y sea como mayor o igual que el e elevado a 1 partido por t Menos 1. menos 1, ¿verdad? Sí. Claro, pero ¿qué pasa con esto de aquí? Tengo el máximo, no me gusta tener el mayor igual, ¿verdad? No. Escribiría Claro. 1 menos Exacto. la probabilidad de que el máximo de las x sub y sea, formalmente tengo que poner un menor estricto Claro. elevado a 1 partido por t menos 1. Ahora bien, porque conocemos la distribución del máximo, o bien porque hacemos las cuentas y decimos, ah, vale, pues esto quién sería, como el máximo es más chico que todas, ¿verdad? Aquí me queda el producto desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de que la x sub y sea menor estricto que el elevado a 1 partido por t menos 1. Porque hemos Sí. usado tres pasos distintos. Bueno, dos pasos distintos. Hemos usado que si máximo es más chico, entonces todas tienen que ser más chicos. Y por independencia, como tengo que todas son más chicos, el producto tiene que ser más chico. Y ahora por ser idénticamente distribuidas, lo que tenemos es que 1 menos la probabilidad de que e sea menor que el elevado a 1 partido por t menos 1 elevado a n es esta función de distribución, ¿verdad? Y ahora, a mí me han dado la función de densidad. Pues derivamos. Vale. Por lo tanto, la función de densidad f de t es igual a, este 1 se va para afuera, derivo y me queda menos n por esta función, que sería llamarlo la f de x mayúscula, ¿vale? Vale. Sí. En el punto elevado a 1 partido por t menos 1 elevado al n menos 1 por la función de densidad f sub x minúscula en el punto elevado a 1 partido por t menos 1, ¿de acuerdo? Donde esta f de x mayúscula o minúscula sería esta función de densidad que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sí. Lo que vemos que precisamente esto de aquí no converge al parámetro tita, ¿de acuerdo? Vale, vale. Por eso tenemos que no tenemos consistencia de este estimador de máxima verosimilitud. ¿Se entiende el proceso? Sí, lo entiendo. Vale. Lo entiendo. Normalmente lo que hacemos es usar los resultados teóricos y ya está, ¿sabes? Sí, sí, sí. No tenemos Y- por qué ponernos a hacer las cuentas y demás, pero bueno, está bien tenerla. Vale, ¿cuál es el siguiente? El em, 4, ¿verdad? sí. Vale. Entonces dice, un arquero lanza flechas sobre una diana hasta hacer blanco reveses. Y el número de lanzamientos realizado en 5 días independientes es 24, 36, 12, 8, bla, bla, bla. Usa el método de los momentos para estimar la probabilidad de hacer blanco si sabemos que la R vale 3 o si desconocemos el valor de R. Entonces, lo primero es estudiar qué tipo de variable aleatoria tenemos, ¿vale? Vale. Entonces, si llamamos x mayúscula, por ejemplo, al vale, hasta hacer blanco reveses, pues entonces vamos a contar el número de lanzamientos, ¿verdad? Que sería Exactamente. el número de veces que he fallado, es decir, al número de fracasos antes
de conseguir el résimo éxito, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que X está distribuida según... No es geométrica, ¿no? No, porque no es un intento, son R intentos, ¿de acuerdo? Está distribuida según una variable que llamamos una binomial Ah, claro. negativa. Es decir, X está distribuida según una binomial negativa de parámetros R éxito y probabilidad de éxito P, ¿vale? Sabemos Vale. que ¿cuál es la probabilidad de que X tome un valor K? Es el número combinatorio K, que es el número de intentos que hago, más el número total de éxito que quiero tener, menos 1 sobre K. Sí. Y todo esto multiplicado por los fallos, que son K, ¿verdad? Por los éxitos, que son R. Y esto sería con el K igual al 0, 1, 2, hasta, etcétera. Piensa que ¿por qué puede empezar en 0? Porque estamos contando los fracasos, no estamos Claro. contando los lanzamientos. Vale, 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 vale. Entonces, que sea 0 significa que si estoy acertando, por ejemplo, aquí te dice 3 veces, ¿no? Que acierta la primera, acierta la segunda y acierta la tercera. Entonces las 3 veces seguidas has acertado. Por lo tanto, ¿cuántas veces has fallado antes de? No he fallado ninguna vez. Por eso puedo empezar en 0, ¿vale? Otra opción sería interpretar X como la suma de distribuciones geométricas. Con probabilidad de éxito P independientes entre sí. Para lo cual estudiaríamos cómo me piden. Bueno, la idea que te has dicho antes de una geométrica es correcta, pero es para una vez, ¿verdad? Pero si son R veces, como dice, bueno, pues hago una geométrica hasta el primero. Y luego otra geométrica del primero al segundo. Y otra geométrica del segundo al tercero. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Estamos sumando distintas distribuciones geométricas que son independientes entre sí. Y en total tengo que tener R de ellas, ¿verdad? Lo tanto que solemos estudiar normalmente su función generatriz de momentos, ¿verdad? Sí. La m de x en un punto t. Como si lo interpretamos como suma de distribuciones geométricas, lo que tendríamos simplemente que nos sale la de la geométrica, el p entre el 1 menos q elevado a t, y como total tengo r, pues tendría elevado a r. Y esto sería siempre y cuando, teniendo en cuenta que lo que hay abajo no se puede hacer 0, es decir, para todo t que sea menos estricto que menos el logaritmo del parámetro q. Que esto es para que esto esté bien definido, ¿vale? Sí. Esto sería como estudiar qué tenemos antes de poder hacer las cuentas, ¿vale? Decimos, vale, una vez que ya lo tenemos, ¿verdad? Tengo mi función generatriz de momentos. Si me piden usar el método de momentos, fácil, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Derivar y ya está, ¿no? Ah, claro. Quiero sacar los distintos momentos. Entonces tengo que Sí. ponerme a derivar y fin de la historia. Decimos, bueno, pues
parámetro 1, apartado 1. Aquí suponemos R conocido, por lo que vamos a ir calculando los sucesivos momentos que nos hagan falta. Decimos, bueno, primer momento, m' de x en el punto t, Vale. ¿verdad? ¿Qué tendríamos? Cogemos, es un cociente, ¿verdad? Sí. Bueno, cociente, como hemos dicho que la mx de t era el p entre el 1 más el q Menos. elevado a t, todo eso elevado a r, En menos. lo puedo Abajo. estudiar como una potencia. Si lo escribo como el p elevado a r por el 1 más q elevado a t, todo eso elevado a menos r, ¿verdad? En menos, ¿eh? El que es menos. 1 menos. Sí. He puesto aquí un más, ¿verdad? Eh, Más. y ahí también. El 1 menos el q menos el q, exactamente. Entonces aquí lo puedo estudiar como, en vez de como un cociente, como una potencia, ¿no? Tendría aquí el p elevado a r, y le Sí. vendría el menos r por el 1 menos q elevado a t menos r más menos 1, Sí. y multiplico por la raíz que hay dentro, que es el menos q, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Claro que la mx' en el 0, ¿cuánto vale? Elevado a t, 1. Es 1. Entonces, ¿qué me queda? Menos con menos más, ¿verdad? Pues me queda Sí. p elevado a r por el r por el q por el 1 menos 1 q menos R. elevado a menos r menos 1, pero es que 1 menos q es P. p elevado a menos r menos 1, y entonces p Sí. elevado a r con p elevado a menos r, ¿qué me queda? R que multiplica a A. q partido por p. Y ahora fíjate que la r es conocida. Eso Sí. significa que esto no es una incógnita, ¿vale? Vale. Como no es una incógnita, puedo usarla. Es como si fuese un 5. Y entonces aquí ya tengo solo cosas de p, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo tanto, realmente si uno quiere dice, bueno, es que esto en verdad, ¿quién sería? Sería r que multiplica al p menos 1, perdón, al 1 menos P. 1 menos p partido por p, ¿verdad? Sí. Y entonces tengo mi estimador, ¿verdad? ¿Cuál sería el estimador del p? El estimador del p por el método de los momentos gorritos. Sí. Esto es el m1, ¿cierto? Entonces teníamos que despejar la p de aquí. Digamos, pues mira, este p lo paso multiplicando y me queda p por m1. Aquí tengo r por menos p, lo paso sumando, me queda p por m1 más r por p, saco una p, factor común, y entonces me queda igual a r por 1, r entre el m1 más r. ¿De acuerdo? Vale. Y lo que hemos hecho ha sido despejar simplemente de aquí. De m1 igual a r por 1 menos p entre p, quiero despejar la p. Vale. Claro, lo que pasa que en nuestro caso sabemos cuánto valen estas cosas, ¿verdad? Sí. Porque a mí me han dicho que, bueno, la r vale 3, entonces el p gorrito Sí. de m por el método de momento sería 3 entre la m1. Bueno, pues la m1, ¿quién es? 24 y 36 son 60, 12 y 8 son 20, y 20 son 40, son 100, 100 entre 5, 20. Pues me queda 20 más 3,
O sea que nos queda 3 partido por 23. Y tenía la cuenta hecha. Esto sale más o menos 0,1304 aprox. ¿Vale? Vale. Y eso lo hemos tenido que calcular un momento porque en el primer momento todas las cosas que aparecían eran conocidas. Ya tenía el P y aunque tenía un parámetro R, en realidad lo conocía. ¿Vale? Pero vamos a hacer el segundo apartado que ahora me dicen que la R es desconocida. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, en el segundo apartado, si ahora desconocemos el valor de R, volvemos a calcular los distintos momentos. Solo que a lo mejor no puedo parar tan rápidamente. Tenía aquí que la m de x de t era precisamente el p elevado a r por el 1 menos q elevado a t elevado a menos r. Vale. Habíamos calculado el mx' de t y me había salido al final con las cuentas que esto era una r, el p elevado a r por el q, y aquí tenía el 1 menos q elevado a t elevado a menos r menos 1, ¿verdad? Sí. Vale, y aquí habíamos calculado entonces que la m de x' de 0, ¿cuánto valía? Valía r q partido por p, ¿verdad? Efectivamente. El problema es que ahora la r no la conozco. Claro. Entonces la r no puedo decir p es m1, r entre m1 más r, porque ¿quién es r? No lo sabemos. Entonces tenemos que seguir derivando. Entonces hemos calculado ahora el momento de orden 2, m de x' de t. Volvemos a derivar esta expresión. Que bueno, tampoco... espérate, aquí hay un fallo. ¿Dónde? En que en esta cuenta que he hecho aquí, cuando he derivado, esto no es simplemente menos q, sino que cuando derivo la exponencial es menos q elevado a t. Ah, claro. ¿Vale? Sí. Lo que pasa que bueno, que luego en el t igual a 0 me queda simplemente la q, pero Sí, se te va. la cuenta se me va. Sí. ¿Vale? Eso significa que aquí también tengo un elevado a t, ¿vale? Eso que significa que ahora cuando derivo esto de aquí, aquí tengo un producto, ¿verdad? Sí. Entonces digo, bueno, pues yo qué sé. Esto es una constante, ¿verdad? R, P elevado a R por el Q. Y ahora, multiplico por el primero, ¿verdad? O derivo el primero, que ¿qué me quedaría? Me quedaría menos R menos... Bueno, vamos a poner ya los signos bien. De aquí me sale un menos R menos 1, pero con este menos me queda R más 1, que multiplica a Q por elevado a T por el 1 menos Q elevado a t y todo eso elevado a menos r menos 2 y multiplicado por el elevado a t sin derivar, más, ahora viene todo esto, el 1 menos q elevado a t menos r menos 1 multiplicado por el elevado a t derivado, ¿vale? Sí. Entonces, ¿cuánto vale la m? Vamos a ponerla abajo porque no me va a caber ahí. Entonces, evaluando en el 0, ¿no? Exactamente, evaluando en t igual a 0, lo que tenemos es que nuestro momento de orden 2, que sería el m de x segunda en 0, es r, p elevado a r por q. Abre paréntesis, aquí tengo un r más 1 por el q. por q. Aquí tengo un 1 menos q elevado a menos r menos 2, más 1 menos q elevado a menos r menos 1, y ya está. Claro, que esto en realidad es p elevado a menos r menos 2, y esto es p elevado a menos r menos 1. O lo que es lo mismo, ¿esto cómo lo puedo escribir? R, p elevado a r, q. Y ahora saco el más chico factor común. ¿Cuál es el más chico? El p elevado a menos r menos 2, ¿verdad? Sí. Pues saco un p elevado a menos r menos 2, que multiplica aquí a r más 1
por Q y aquí A, P. ¿Dejamos Q ahí puesto? Sí, Vale, no, yo... por ejemplo. Vale. Y ahora simplificando esto, ¿verdad? Que me queda la R por el Q dividido entre el P al cuadrado y todo eso que multiplica al R más 1 por Q más P. ¿De acuerdo? Vale. Claro, aquí me has usado una trampa y es que de este cálculo que tengo aquí, M sub 1 es igual a R por Q partido por P. Sí, O lo que es lo mismo, R por Q es igual a P por M sub 1, ¿verdad? sí. Juntando ambas cosas, piensa que no solo hay un estimador por el método de los momentos, tú puedes calcular el que más te interese, Claro. porque las cuentas son para ti más sencillas. Entonces me fijo aquí en que tengo que M sub 2 es igual a ¿quién? A esta cuenta, ¿verdad? Que es R por Q, pero R por Q lo voy a sustituir por M, P M sub 1. Dividido entre sí, P cuadrado, ¿vale? Pues dividido entre P al cuadrado, que multiplica a... Y esta cuenta es R más 1 por Q, pero R por Q lo voy a sustituir como P por M sub 1. Y sí, aquí aparece 1 por Q, sí, que es Q. Pero aquí le añado el P, ¿verdad? sí. Pero ¿cuánto vale más Q? 1. Muy bien. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda M sub 1 entre P, que multiplica a P por M sub 1 más 1. O lo que es lo mismo, este por este me queda M sub 1 al cuadrado, ¿verdad? Sí, Más M sub 1 entre P. sí. Sí, solo sí. ¿Quién es el P gorrito por el método de los momentos en este caso? Despejamos, ¿verdad? Decimos, bueno, pues mira, este lo paso restando, me queda M2 menos M sub 1 al cuadrado, pero entonces Sí, me queda M sub 1 entre P. Le doy la vuelta a la fracción, ¿verdad? sí. Y entonces este M sub 1 está dividiendo, lo paso multiplicando y me queda M sub 1 entre el M2 Menos. menos el M sub 1 al cuadrado. Ujú. ¿Vale? Y ya está. Y observamos que entonces ya no tengo las R, ¿de acuerdo? Vale. Que eso es lo importante. Aquí no me importaba tener la R en el anterior porque era conocida, pero ahora es desconocida, entonces no la puedo tener. Además, esto sería en general, ¿no? Pero en nuestro Sí, caso, de hecho las cuentecitas, de cuando calculamos el M sub 1 que me había salido 20, calculamos el M sub 2 que será la misma cuenta pero multiplicando por los cuadrados, sí, nos queda que el P gorrito de método de los momentos sale, bueno, aprox, sí. porque sustituyendo, más o menos, nos sale un 0,2033, ¿vale? Cambia un poquito de cuando es conocido a cuando es desconocido, claro, porque puedo usar información de cuánto vale la R exactamente, Sí. ¿vale? Guay. Muy bien, venga, siguiente. El 9, también muy similar. Nos dicen, se lanza una moneda con probabilidad de cara P y se anota el número de cruces que preceden la primera cara. Y entonces me piden construir el estimador por el método de los momentos, P y 1 menos P partido por P y el estimador de máxima verosimilitud, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, comenzamos por el método, ¿por cuál de los dos quieres? Mm, Vamos de con más o menos. momento a lo mejor que suele ser más sencilla. Venga, vale, pues Entonces, perfecto. bueno, ¿cómo? Mi X está distribuida según quién? Según una geométrica de Sí, parámetro P, ¿verdad? sí. Tenemos que, ¿qué tenemos que calcular? Lo más sencillo para el momento es su función geometría y momentos, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es la función geometría y momento de una geométrica de parámetro P? La hemos Eh, calculado antes, La hemos ¿verdad? calculado ahora mismo. Sí, es P Antes, partido. 1 menos Q elevado a T. Ya Exactamente. está.
Antes era elevado a r porque tenía r intento, pero aquí solo tengo 1, ¿vale? Por eso es tan sencilla. Y esto sería para todo t menor que menos el logaritmo de q, Exactamente. ¿vale? Y entonces, bueno, pues calculamos su derivada, ¿verdad? Vale. Entonces calculamos la m de x', vamos, que esto en realidad es que ya lo hemos hecho antes, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría esta p, el q elevado a t, y aquí nos queda el 1 menos q elevado a t, y todo eso elevado a menos 2, ¿verdad? Y entonces el m sub 1, que sería el m de x' en el 0, Sí. es simplemente el p por q. Eh, Aquí me queda 1 menos q, que sería p al cuadrado, me queda q partido por p, ¿verdad? Efectivamente, sí. Lo que pasa es que ahora ya no tengo el elevado a r ni nada. Y entonces obtenemos fácilmente los estimadores, ¿verdad? Sí. Piensa de hecho que esto de aquí, ¿quién es? Este es el 1 menos p partido por p, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, yo ya tengo que el 1 menos p partido por p, estimador gorrito por el método de los momentos, es simplemente ¿quién? M sub 1, ¿verdad? Sí. Que si quieres lo puedes llamar también x media o lo que tú quieras, ¿vale? Vale, vale. Y análogamente, el p gorrito por el método de los momentos, ¿quién sería? Tendríamos que despejar de aquí, ¿verdad? Claro. Hemos hecho antes la cuenta que al final antes nos quedaba un r, ahora la r es 1, ¿verdad? Pues 1 entre Sí. el m sub 1 más r, que es m sub 1 más 1, Sí. ¿vale? O si quieres, 1 entre el x media más 1. No, no, no. Que te dice, bueno, y en nuestro caso, ¿cuánto vale la x media? Pues sumamos todo esto, ¿verdad? 3 y 1, 4, 2 y 1, 4, son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 y 1, 4, 2 y 1, 3, 4 y 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 entre 7, 1. Y Pau. entonces esto vale un medio, ¿vale? Ya está. Entonces, estimador por el método de los momentos, el de uno es 1 y el del otro es un medio. La x media o 1 entre x media más 1. Ahora, por el método de máxima verosimilitud. Sí. Entonces, para usar o para obtener el estimador por el método de máxima verosimilitud, estudiamos el qué. Lo conocemos, ¿verdad? Su función de máxima verosimilitud asociada. La única diferencia, ¿cuál es? Que ahora tenemos funciones discretas, ¿verdad? Tenemos una Sí. función de probabilidad, no pasa nada. Es decir, yo tengo aquí la L del X vector con el parámetro en vez de tita lo hemos llamado P, ¿verdad? Sí. Sería este producto desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad con que la X mayúscula sub i tome el valor X sub i minúscula. Eso. ¿De acuerdo? Claro, que aquí que tenemos. Esto es una geométrica, ¿verdad? Entonces esta Sí. probabilidad la conozco, ¿cierto? ¿Qué probabilidad es? Entonces, Q por X elevado. Bueno, el producto, ¿no? Q. Esto es el número de ¿Cómo? fracasos, ¿verdad? Entonces Sí. puede ser elevado a el x sub i y Por, el último tiene que ser un éxito, ¿verdad? por Por P. la P. O sea que todo esto ¿cuánto sale? Si hago el producto, ¿verdad? Sí. Nos queda el Q elevado a la suma desde i igual a 1 hasta n de los x sub i Sí. por la P elevado a n, ¿cierto? Sí. Que si quieres, pues decir, bueno, es que esto en verdad es Q elevado a n por la x media Sí, por exactamente. la P elevado a n, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Hay productos, ¿verdad? No me gusta productos. Tomamos logaritmos. Vale. Entonces, tomamos logaritmos y nos queda que el logaritmo de la L de LXP, ¿quién sería? Sería el NX media
logaritmo de q más n logaritmo de p, ¿verdad? Sí, Y entonces derivamos, ¿verdad? con respecto de P. Por respecto a p. Ojo que esto de aquí en realidad es 1 menos p, Sí, sí. ¿vale? Entonces cuando calculo la derivada al respecto de p del logaritmo de L del X media P, ¿qué nos va a quedar? Nos queda aquí Ah, NX media, sí, NX media, pues menos NX media. Este menos sale de que de cuando calcula la derivada de este logaritmo, derivada de 1 menos P es menos 1 entre sí, 1 menos. 1 menos P. Y aquí aparece más NP, ¿vale? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es El, igual a 0, ¿verdad? el P no sería abajo. Sí, el P es abajo, aquí. Entonces ahora imponemos que este logaritmo de Lx muestra P sea igual a 0. Si solo sí, ¿qué tenemos? Pues me queda que la n desaparece, menos x media partido el 1 menos p, más 1 partido por p es igual a 0, punto y coma. El 1 partido por p es igual a x media entre 1 menos p, punto y coma. 1 menos p partido por p es igual a x media. Vaya, ¿eso qué significa? Que entonces el estimador de 1 partido por p entre p por gorrito máxima verosimilitud, ¿quién es? Es también la x media, Sí, que es el m1, ¿verdad? sí, sí, sí. Y por último, por el lema de Cena, Sí. ¿cuál es el p gorrito de máxima verosimilitud? Si tengo un estimador de máxima verosimilitud y aplico una función continua, el resultado también es un estimador de máxima verosimilitud. Es Sí. decir, que si tú de aquí despejas la P, entonces este 1 partido X media más 1 también es el estimador de máxima verosimilitud del P. ¿De acuerdo? Vale. Y eso es lo que nos está diciendo que lo hemos calculado. Ahora, fíjate. Esto me suena, ¿verdad? Porque antes que obtuvimos para el método de los momentos, la M1. Y para el Sí, método de los momentos, el 1 entre la M1 más 1, ¿verdad? Es sí. decir, observemos que en este caso los estimadores por el método de los momentos y los estimadores por el método de máxima verosimilitud coinciden. ¿De acuerdo? Como todo estimador obtenido por el método de los momentos es débilmente consistente, podemos concluir vaya, como quiero yo concluir, podemos concluir que el P gorrito de método de los momentos era M sub 1 o X sub media, que el P gorrito por el método de máxima verosimilitud era también el M sub 1, que era el X media, que el 1 menos P entre P, todo eso gorrito por el método de los momentos, era, perdón, este no era esto, era al revés. Este era el 1 entre 1 más el M sub 1, que Eso. era el 1 entre 1 más X media, y este era el Sí. 1 entre 1 más M sub 1, que era el 1 entre 1 más X media. Este sí era el M sub 1, que era el X media. Y el 1 menos P entre P
gorrito por el método de máxima verosimilitud, también salía el M1 que era la X media. Pues entonces todos estos estimadores, todos son débilmente consistentes. Y con eso terminamos.